Bueno, buenas tardes, estamos aquí en Todos para Todos y hoy viene un amigo nuestro, no me acuerdo. Es que siempre mete conmigo porque dice, parece todo para todo, con las manos y con todo. Bueno, que viene un amigo nuestro que nos va a contar su experiencia en los Bildu y está aquí, viene de Córdoba. Bueno, yo me llamo Rubén, soy de Córdoba y llevo un par de añitos aquí en Alemania y hoy vamos a hacer una colaboración con Al Son de mi Furgón y vamos a hablar, o vamos a intentarlo, sobre la Ausbildung, lo que ahora mismo en España se conoce como la formación profesional dual y que se está intentando implantar allí. Entonces, a mi querida chica directora de Al Son de mi Furgón se le ha ocurrido que sería una maravillosa idea pues bueno, que tratáramos ese tema, ya que Alemania, dentro de Europa, es pionera en eso y lleva toda la vida, y ahora otros países como España están intentando tomar ese modelo. ¿Qué significa Ausbildung? Ausbildung realmente significa formación. Realmente es un término que es alemán. Aquí la mayoría de las formaciones, que en España conocemos como formación profesional, aquí es una duales Ausbildung, es decir, una formación dual. ¿Qué significa formación dual? Que una parte del tiempo estás yendo a clase teórica y otra parte del tiempo en empresa. Normalmente, si bien depende de la formación, oscila, pero normalmente suele ser un 20% en lo que sería el instituto en España, que aquí es el Berufsschule, y un 80% en la empresa. ¿Cómo se reparte este tiempo? Depende de la Ausbildung o de la formación, como lo queráis llamar. Y hay veces que, por ejemplo, en algunas formaciones van 2 días a clase y luego 3 a trabajar. Y hay otras que, por ejemplo, van 3 o 4 semanas a clase y luego 2 meses al trabajo, o hay otras que van 1 semana a clase y 2 semanas al trabajo, se van alternando. La duración aquí no es como en España, aquí se hace un contrato de trabajo, un contrato de Ausbildung, un contrato de formación que abarca los 12 meses del año. Suele durar o 2 años, o 3 y medio, hay algunas excepciones, pero lo normal es eso. Entonces, abarcan todo ese tiempo el contrato. Quiero decir, en España ahora mismo, si el curso es de septiembre a junio, pues se suele ir en ese periodo, en esos meses, a empresa y clase. Aquí no, aquí se tiene un contrato y cuando no hay clase se va a trabajar las 40 horas a la semana. De ahí que se remunere, que en España no está remunerado o no todas están remuneradas. ¿Qué formaciones hay? Cosa importante, aquí puede haber más de 200 seguro, porque es que aquí hay formaciones para todo. O sea, aquí se entiende que todo el mundo tiene que estar formado, que tiene que tener una formación básica. Quieras estudiar o no, si tú quieres ser camarero, tú tienes que tener una formación de camarero. Hay alguien que te ha tenido que estar enseñando no solo a nivel teórico, sino que cuando tú empiezas en una empresa, esa misma empresa te vaya enseñando. Así se solventa el problema de en España acabas de estudiar o de hacer una formación, como no tienes experiencia no te cogen en ningún sitio. Aquí obligatoriamente, cuando tú terminas tu formación, al menos los 2, 3 o 3 años y medio que ha durado esa formación, son unos años, 2, 3 y medio, que tú has tenido de experiencia. Y eso es algo que evidentemente luego cuando quieres aplicar a cualquier candidatura, te aporta muchas ventajas. Por una parte, igual que he dicho, que hay cosas en España no se requiere titulación y aquí te requieren la Ausbildung, hay cosas que en España son una carrera y aquí es una Ausbildung. Es decir, sería, en comparación con España, un nivel más bajo. Lo que era la antigua diplomatura, como por ejemplo enfermería, todo lo relacionado con la enfermería, desde cuidado de ancianos, que eso sí es una formación profesional en España, aquí enfermería lo meten dentro del mismo paquete. Por ejemplo, bomberos, policía, todo ese tipo de cosas que en España requieren oposición, también son aquí una formación profesional. Todo el mundo puede acceder a eso, no se requiere de una oposición, tú tienes tu formación y luego tú aplicarás a las ofertas de empleo que salgan. Es un abanico muy amplio y que además te permite ser muy específico. En cuanto a los sueldos, depende tanto de la región como de la formación que estés haciendo, como también del año en el que estés, porque el primer año empiezas cobrando y por ley o sea, en tu contrato, ya cuando tú firmas el contrato al principio, pone cuánto vas a cobrar el primer año, cuánto vas a cobrar el segundo y cuánto vas a cobrar el tercero. Y además está preestablecido los salarios según la formación que se vaya a hacer.
cosa que es algo muy positivo. Todo el mundo tiene garantizado un salario mínimo en unas tablas. Depende de la región en la que esté y depende de la formación que haga. El primer año va a tener un sueldo que se verá incrementado en el segundo, en el tercero o en el incluso posible cuarto año para las formaciones de 3 años y medio. Como hemos dicho antes, hay muchísimas formaciones. No podemos decir aquí y ahora todas las formaciones dentro de cada una de las regiones cuántos son los salarios. Pero es cierto que pueden oscilar desde, hablando bruto, desde los 500 y pico euros a quizás a 1000 euros brutos, depende mucho de la formación que sea. Desde algo de hostelería puedes empezar el primer año con unos 700 euros brutos, o si tienes algo más específico, quizás relacionado con el cuidado de ancianos porque haces turnos de noche, o algo más especializado como electricista y que haya más demanda, pues quizás los sueldos estén más altos y se pongan en unos 900 euros brutos, llegando a los 700 y pico netos o algo así. Porque si bien durante los contratos de formación no se paga impuestos, sí es cierto que se cotiza. Entonces hay que cotizar, tienes que pagar tu parte de la seguridad social también, tu parte del desempleo, entonces tienes algo que te retienen dentro de tu nómina, si bien impuestos como tales, lo que sería en España el IRPF, no se paga. Respecto a cómo empezar la Ausbildung, pues bueno, lo más importante, como hemos dicho antes, es una formación dual. Vas al instituto, lo que sería en España el instituto, y a la empresa. Hace falta una empresa. ¿Qué tienes que hacer? Buscar una empresa. Aquí, por suerte, hay bastante oferta de empleo, con lo que tienes que aplicar y buscarte una empresa, normalmente un año antes. Aquí los plazos son muy estipulados. Hemos dicho, para entrar en la Ausbildung, cuando sales, dos cosas. La primera, muy importante, una empresa que te lleva conociendo ya desde hace 3 años, se le ha gustado cómo trabajas y ha invertido tiempo en ti, evidentemente va a querer que te quede. Sobre todo si hay falta de mano de obra en el sector en el que sea tu Ausbildung, que aquí hay muchísimos sectores en los que hay falta de mano de obra. Aprovecho aquí y comento también un poco la situación por compararla como en España. Aquí también hay un poco fiebre, no tanto como en España, pero es cierto que mucha gente quiere ir a la universidad. Yo quiero ir a la universidad, quiero ir a la universidad. Entonces hay mucha falta de handwerk. Trabajo se puede llamar, y hand, mano, lo que son los trabajos manuales, desde mecánico, electricista, albañil. Hay muchísima falta de personal en esos ámbitos. Entonces eso es algo que encima de que la empresa lo necesita, si eres medianamente bueno, sin que seas una estrella, pero si durante los 3 años que has estado ya has estado dando el callo, la empresa se va a quedar contigo, porque has estado invirtiendo un dinero. Cuando tú terminas, no significa que muera ahí el camino. Tú puedes seguir en la empresa en la que tú estás y tú puedes hacer una Weiterbildung, que puedes seguir formándote. Por eso aquí la formación profesional está muy bien vista, porque además, como he dicho antes, estamos en una época donde algunas formaciones tienen mucha demanda, entonces quien las hace realmente se la aprecia mucho. Igual que hemos dicho que precisamente las empresas hacen esto porque en muchas ocasiones, no en todas, se puede ahorrar un dinero porque consiguen pagar mínimo del salario mínimo interprofesional, también es cierto que puede haber empresas que siempre tengan, como pasa en España algunas veces, termina un Azubi, un aprendiz traducido, venga, pues no te dejo que te quede y vuelvo a meter a otro, no te dejo que te quede y vuelvo a meter a otro. Pero, claro, siempre cabe la posibilidad de que tú termines y que por supuesto pues te digan, bueno, pues no estamos interesados en seguir contigo porque no tenemos un puesto fijo para ti y el puesto de Azubi, que es el que tú tenías, pues ya no lo puedes seguir teniendo porque has acabado y va a venir otro Azubi. No es como tú has terminado tu puesto como tú ya has terminado tu formación, tu puesto se convierte en un trabajo fijo. No. Eso es cierto que no suele ser así. Lo que suele ser es tu puesto de Azubi lo ocupa otro que vaya a empezar ahora la formación y tú pasas a ser fijo. Puede darse el caso que la empresa no necesita a nadie más fijo. Puede darse el caso perfectamente. En la mayoría de los casos, si el Azubi se le ocurra durante esos 3 años, que son muchos días yendo a la empresa, pues en ese caso se suele quedar. Pero depende de la empresa, depende de la formación que haga, depende de la demanda y depende de una serie de factores que por supuesto no podemos acuñar aquí una regla en la que se diga esto es, si haces esto, tienes un trabajo asegurado.
Bueno, estamos hablando de formación profesional, vamos a explicar un poco experiencia personal acerca de la formación profesional, ¿no? Bien, ¿por qué una formación profesional en Alemania? Bueno, en mi caso yo hice arquitectura en España, no estaba trabajando, sí tenía trabajo, pero no estaba trabajando en nada relacionado con la arquitectura y bueno, pues aquí me dieron la opción de hacer una formación profesional. ¿Por qué hacer eso? Porque te garantizaban un trabajo y un sueldo mínimo, ¿vale? Porque además, si eso es importante, el gobierno alemán, tanto si eres alemán como si no, si tu formación se entiende que tú vives solo, no estás viviendo con tus padres y no te da para pagar el alquiler, o sea, para las necesidades básicas, te lo completan ellos, ¿vale? Tanto si eres alemán como si no, te dan ayuda para el alquiler, o ayuda para transporte, o ayuda para varias cosas. Entonces digamos que te lo ponían muy fácil. Y yo lo vi, bueno, yo quería aprender otro idioma que no fuera inglés, y lo vi como una oportunidad de, bueno, vámonos a probar, me están garantizando un sueldo mínimo, me están garantizando casa, me están garantizando que voy a poder pagar una serie de cosas. Entonces, pues bueno, yo decidí dar el salto. Gracias a eso, yo en principio la formación la quería como trampolín para integrarme a nivel profesional en Alemania. Sí es cierto que, bueno, yo en mi caso particular, yo estuve mirando, bueno, pues venga, para trabajar, como tenías que buscarte una empresa, para trabajar en un estudio de arquitectura, ¿qué formaciones hay de entre las más de 300, qué formación hay que pueda encajar aquí? Entonces vi que la única que yo más o menos podría escoger era una relacionada con temas de delineante. Entonces fue un trampolín, ¿vale? Yo luego, con el paso del tiempo, que yo en principio lo quería para empezar aquí, pues terminé acabando la Ausbildung. Fue pasando el tiempo, la fui haciendo, me di cuenta preguntando que por suerte di con muy buenas personas dentro de la formación a nivel de profesorado, y entonces ellos mismos fueron los que me informaron de que la Ausbildung, que en mi caso eran 3 años, la podía cortar en 2 años. Entonces otra empresa se interesó por mí y me indicó que, bueno, que si yo la acababa, a pesar de que yo ya tenía la carrera y ellos querían a alguien con carrera, pero le daba mucha importancia un alemán al hecho de tener un título alemán, ¿vale? Entonces ellos me dijeron, bueno, pues si la acabas te puedes quedar con nosotros con un sueldo de arquitecto y con unas condiciones de arquitecto, en fin, era algo bastante apetecible. Entonces yo me estuve informando y conseguí acortar la Ausbildung. En vez de en 3 años la hice en 2, ¿vale? Entonces en ese caso, pues yo acabé mi Ausbildung y empecé a trabajar en la empresa que es la que actualmente estoy, trabajando de arquitecto con las condiciones como un arquitecto alemán más. Entonces, para mí, en mi caso, me sirvió para eso. Sí es cierto, algo importante, cosas que preguntan mucho la gente, ¿se convalidan estas cosas de España, Alemania, Alemania, España? No, no se convalidan. Si tú tienes una titulación de formación profesional aquí en Alemania, tú te vas a España y a ti no te dan el título homologado en España. Si haces aquí una formación dual de carpintero, allí no te van a dar un título de carpintero español, tú tendrás tu título alemán, que posiblemente, y aquí es donde entra el valor añadido, posiblemente una empresa española valore más que tenga la formación hecha en Alemania que la formación hecha en España, con lo que realmente da igual que lo homologuen o no, porque al fin y al cabo yo creo que tiene más prestigio, porque además, quieras o no, eso tiene un trasfondo. Si quien haga la selección en esa supuesta empresa española realmente es una persona sabia, eso implicará no solo que tengas una formación, implicará que has sido capaz de irte de otro país, que has sido capaz de integrarte, que te has enfrentado a muchas situaciones que de haberlo hecho en España no lo habías hecho, y aún así en otro idioma has sido capaz de sacarte otra formación. Hablando de idiomas, ¿qué idioma te suelen pedir realmente? En mi caso, por ejemplo, a mí no me han pedido en ningún momento B1, B2, nada de alemán. Si tú encuentras una empresa que te quiera coger como aprendiz, como Azubi, y tú tienes tu contrato, tú tienes la puerta abierta a hacer la formación. Evidentemente, para tener un contrato tendrás que tener un nivel de alemán, haber pasado una entrevista y que se hayan querido quedar contigo. Quiero decir, eso está todo implícito. Bueno, ahora ya digamos, como se dice el refrán, que los toros se ven mejor desde el ruedo, ¿no? Pues ahora mira uno para atrás y es cierto que cuando estás metido en el meollo, estás recién llegado a Alemania con poco idioma, porque bueno, aunque he dicho antes que
que realmente no es un idioma mínimo. Yo vine aquí con un B1 y yo vi que realmente un B1 de academia no te da para desenvolverte aquí realmente, porque además en mi caso fue un B1 sacado a un curso intensivo de 6 horas y media al día, entonces era como muy, venga, vamos, siguiente. Entonces, sí es cierto que yo, para mí, ahora que miro hacia atrás, yo lo veo como una experiencia muy positiva. Si bien cuando lo estás haciendo, sobre todo al principio, lo ves como una cuesta arriba diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero es cierto de que yo no hubiera mejorado el alemán. No digo que ahora hable bien alemán, pero mejor que cuando llegué sí. Sí, habla bien alemán. Y es cierto que es un chapuzón de agua fría al principio, pero hace que aprendas alemán, porque yo en mi caso era el único extranjero en clase, entonces los profesores hablaban, o sea, yo estaba en una clase como si te meten en un instituto español allí, uno distinto al resto, ¿no? Entonces la acogida fue bastante buena. Las clases aquí, en mi caso, eran de unos 18, 20 alumnos máximo. Aquí no suele ser como en España, que hay hasta de 30. Y que al fin y al cabo tengas que aprender el idioma por narices, sí o sí. Porque al final tú vas a hacer los exámenes como un alemán más y a ti te están explicando las cosas como un alemán más. Eso no implica que si tienes alguna duda, pues te puedan echar una mano, pero al final te están echando una mano en alemán. Quiero decir, o aprendes o aprendes. Y yo eso lo veo como algo muy positivo. Sí es cierto que, como hemos dicho antes, al final es algo que te aporta mucho, tanto a nivel personal, como idioma, como profesional. Inconveniente, bueno, yo inconveniente solo podría hacer referencia a la dificultad al principio, porque es difícil. Estás en un país distinto que no es el tuyo, con una cultura distinta que no es la tuya, un idioma que si no lo conoces se hace muy cuesta arriba al principio. Pero bueno, yo creo que al final, como todo en esta vida, ¿no? Es cuestión de constancia y de ganas. Podrás tardar más, podrás tardar menos, te costará más, te costará menos, pero al final, si quien sigue dando pasos hacia adelante, avanza en el camino. Eso no es nada nuevo, eso es un hecho en todos los aspectos. Al final, el tiempo que estás haciendo la Ausbildung, no estás haciéndote de oro. Por supuesto, quiero decir, se sobrevive con el sueldo de la Ausbildung, pero no da para capricho. Quien de verdad quiera venirse a currárselo y a crecer como a nivel personal, y lingüístico y profesional, yo lo veo una oportunidad indiscutible. Si es alguien con 20, 22 años, incluso con 32, aquí hay gente que empieza que no han tenido oportunidad de hacer otra cosa, se han venido para acá, tienen 34 años y se ponen a hacer una formación. ¿Por qué no? Bueno, pongámonos el caso de que habéis estado aquí o os ha gustado tanto el vídeo que habéis dicho, joder, me voy a ir a Alemania a hacer una formación. Vale, y habéis terminado la formación, ¿y ahora qué pasa? Ahora tendréis un trabajo, estaréis pagando impuestos y tendréis que hacer una declaración de la renta. Por eso mismo Arantxa se va a encargar en el siguiente vídeo con el asesoramiento de una empresa alemana que habla en español, importante, ¿vale? O sea, aunque Arantxa tiene un nivel de alemán que no necesita que hable en español, pero como son temas muy delicados, imagino que todos tendréis dudas sobre la declaración de la renta. Ya de por sí en España surgen muchas dudas, los españoles que estamos en Alemania más aún. Si no, Tina os ayudará también con la declaración de la renta. Pero importante, ver el vídeo porque se os aclararán muchas dudas. Sí, a ti también. Chica también os ayudará. Le han entrado celos y también ayudará.